insiste e insiste, o sea, 3 veces, dice, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. En mi versión está mencionado así, dice, Dios el Señor le dará un trono. Ya lo está nombrando rey ahí. De su padre David, ¿verdad? El trono de su padre David. Reinará, otra vez lo está llamando rey, sobre el pueblo de Jacob para siempre. Y el último termina diciendo, y su reinado no tendrá fin. Rey. El título de rey le está dando Dios. Después dice cabeza y salvador de su iglesia. En Efesios 5, 23 dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. En Hebreos 1, versículo 2, dice que lo hace heredero de todo. Dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Algo con la electricidad porque está variando el regulador. Bien, vamos a leer la que refiere a juez del mundo. En Hechos 17 dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Bien, voy a seguir un poquito con el texto. Dice, el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno, Dios, de una sustancia e igual al Padre, al llegarse el tiempo tomó la naturaleza humana. ¿Nos dice la Biblia que era de sustancia igual al Padre? La cita que tengo es muy sencilla, está en Juan 1, cuando dice, ¿verdad? El verbo estaba con Dios, en el principio el verbo, pero dice, en el principio el verbo era Dios, Él mismo era la sustancia de Dios. Me gusta mucho en Filipenses, si quieren ver por favor Filipenses 2, ¿se acuerdan que dice? Porque Él se humilló a sí mismo, pero vean cómo lo dice, en mi versión dice así, dice, Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, consideró el ser igual a Dios, no como algo a qué aferrarse. Es decir, abandonó su postura en la Trinidad para venir a hacerse hombre. Claro que no lo comprendemos, pero es así, es la esencia de Dios. Las cualidades esenciales, en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. El texto dice, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María y de su propia carne. Bueno, ya conocemos que fue en Lucas, nos da una cita ahí. Vamos a la segunda parte y quiero pasar rápido por aquí. De esta manera, dos naturalezas completas, perfectas y diferentes, la divina y la humana, fueron inseparablemente unidas en una persona y sin cambiarlas, combinarlas ni confundirlas. Me parece que podemos ir a dos de estas citas muy importantes. Colosenses 2, por favor, a veces es importante que ustedes lo vean y lo lean por sí mismos. Colosenses 2, versículo 9, para que hagamos bien el acento en la calidad de la persona de Cristo. Dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. ¿Sí? Toda la divinidad vino a habitar en Cristo. Toda la divinidad, o sea, Él era totalmente Dios. Y en Romanos 9, por favor, con versículo 5, Romanos 9. Está hablando del pueblo de Israel, Pablo, y dice, de ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios
sobre todas las cosas. Suena como contradicción. Según la naturaleza humana, porque venía de los profetas, de los patriarcas, sabemos que María viene de la ascendencia judía. Entonces dice, según la naturaleza humana nació Cristo, quien es totalmente Dios. Entonces sí es totalmente Dios y totalmente hombre, ¿verdad? Entonces no lo estoy inventando, tampoco la confesión de Westminster lo está inventando. Bíblicamente Jesús era 100% Dios y 100% hombre. No nos alcanza el entendimiento, pero la explicación es que María fue entonces no tomada por hombre, sino por el Espíritu Santo para concebir a Jesús. Definitivamente. Y tenemos que comprender que no hay un ser igual. Esto nos sirve en muchas situaciones. Podemos ver poco a poco, pero más que nada quiero concentrarme en el hecho de la expiación, que es lo que estamos viendo ahora, que era necesario que alguien viniera a morir por todos. En el texto continúo para terminar, dice, esta persona es verdadero Dios, verdadero hombre, y sin embargo un solo Cristo, único mediador entre Dios y los seres humanos. Y bueno, en Timoteo dice claramente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bien, no sé si hasta ahora haya preguntas. Gracias, pastor. Sí. Sí, me gustaría tomar un par de horas para explicar lo que usted acaba de decir. No lo voy a hacer. Habíamos hablado de nuestro modelo más sencillo del mundo para decir que estábamos en la presencia de Dios, estaba la creación ahí con el arbolito y los dos monitos, y eso era el primer cuadro de la creación, ¿recuerdan? Sí, Paco. Perfección, pureza. Después, el monito caído, ¿verdad? Sí, Paco. El monito caído. La creación, la caída. Ahora estamos viendo que necesitábamos la salvación y estamos estudiando la redención, el sacrificio que iba a recuperar esa distancia. Estábamos alejados, maldecidos, en oscuridad, sin conocer a Dios, ¿verdad? Entonces necesitábamos un rescate. Lo que el pastor está diciendo es que en el momento en que se nos da la ley con Moisés, en esa ley pasan muchísimas cosas que hay que comprender, y yo creo que ya lo vimos un poquito en las clases pasadas, pero voy a afirmarlo en ese sentido, en esa dirección. ¿Quién da la ley a Moisés? Dios. Dios da la ley a Moisés, pero el pueblo no puede ver a Dios. Recuerdan que él sube solo, cuando baja incluso tiene que cubrirse por el Shekinah, por la santidad de Dios que es proyectada en él y que se queda él con esa luminosidad. Sin embargo, ¿a quién creen los hombres? A Moisés. Y él les da las reglas. Él les da esa ley que no desaparece, que es la esencia, que es el modelo que Dios pide de nosotros. Es el carácter que el hombre tiene que tener para estar de acuerdo con Dios, para sobrevivir. Entonces, obviamente, religiosamente ellos se abrazan a Moisés. Y dicen, Moisés nos dio la forma de vivir, que ahí están las reglas, ahí están las leyes. Entonces, Moisés es el bueno. Él es el que nos ha mantenido en sobrevivencia. Hay que seguir a Moisés. Obviamente Cristo, en lo que nos acaba de leer el pastor, les está hablando, ya no les está hablando como un ser humano, les está hablando como Dios. Está diciendo, ustedes creen a Moisés, pero yo le di las leyes a Moisés. Yo fui el que le di la ley y la supervivencia que ustedes, a la que ustedes se abrazan, yo se la di. Le está diciendo, yo soy Dios. Le creen a Él, se abrazan a las reglas, y el que dio las reglas soy yo. Es lo que está diciendo en ese pasaje. Espero haber resumido en un minuto todo lo que hay que decir, pero hay muchísimo que decir en ese pasaje que hemos recibido. Y en realidad era así. El pueblo todavía estaba esperando tal vez mejorar tanto que pudieran con la ley. Tal vez que viniera el Salvador, pero como un rey que
se pareciera mucho a Moisés y que les diera tal vez otras reglas, o que de alguna manera fuera la solución, porque ya habían pasado los pactos y las generaciones y seguía la situación igual. No tenían del hombre hacia Dios ninguna posibilidad de comunicar, de orar, de tener una relación íntima, porque no eran considerados así. Estábamos totalmente perdidos, necesitábamos esa nueva relación que nos llevara a la presencia de Dios. El día de hoy estamos en la presencia de Dios espiritualmente. El Señor está en nosotros. Es maravilloso, pero es un gran contraste. No era así antes. Entonces, definitivamente lo que dice el pastor tiene mucho sentido en el hecho de que buscaban aferrarse a la ley. Buscaban siempre aferrarse. Y Cristo les dice, yo di esa ley. Y no solamente, sino que Él viene a cumplirla. Ese cordero que yo pedí, dice Jesús, yo siendo Dios, ese cordero que yo pedí, ese soy yo. Ahora voy a morir por ustedes. Entonces es hermoso verlo así. Me gustaría, en el texto que les puse una explicación acerca del cordero sin mancha. Vamos a leerlo, por favor. Puse para ustedes cordero sin mancha. Aunque Jesús es plenamente humano, Él no nació con la misma naturaleza pecaminosa con la que todos hemos nacido. A ver, ya hablamos de la imputación del pecado, está muy sencillo. Ya hablamos de que todos nacemos con el pecado original, ¿verdad? Pero no solamente por eso somos pecadores, ¿verdad? Somos pecadores por nuestras acciones. Es decir, tenemos el pecado original y el pecado de nuestras acciones, ¿cierto? Jesucristo no tenía el pecado original. ¿Era capaz de pecar? ¿Era posible que pecara? Pues sí, pero no, como dice Linda, es que la pregunta planteada así es bien difícil. Como era 100% humano, pues sí podría pecar, pero era 100% Dios, entonces odiaba el pecado. Sin embargo, Él sufría algo similar, por favor entiéndalo, solamente digo, me atrevo a decir, similar a lo que estamos sufriendo nosotros. Somos 100% humanos, pero tenemos el Espíritu de Dios 100% dentro de nosotros. Ahí está. Sufrimos cada día, ¿verdad? Sufrimos. Mi carne quiere hacer un montón de cosas bien sabrosas para la carne. Y mi espíritu dice, no puedes. Dios te exige pureza y rectitud. Y estábamos hablando la semana pasada con el pastor Bowling y decía, venga tu reino, decimos, ¿verdad? Pues que vengan las manzanas y que venga la felicidad y que venga todo lo bonito que tenías en el paraíso. ¡Ey! Tu reino va a venir en asumir la pureza que Dios estaba exigiendo de nosotros y la contención de la carne. Entonces, venga tu reino, es algo definitivamente a un nivel muy alto, a nivel espiritual muy completo. Es de veras retén tu carne. La mayoría, y aquí quiero que pongamos un poquito el ojo de una manera más abierta, un espectro más abierto. La mayoría de las iglesias y de las propuestas evangélicas son hacer cosas buenas. Bueno, para que venga el reino de Dios hay que hacer cosas bonitas, ayudar al pobre y hacer esto y hacer lo otro y mil cosas. ¿Quién hace más? Yo. ¿Quién? Yo le entro a 3 cosas, muy bien. Venga, tu reino está primero en ti. Está primero en uno. ¿Qué domino de mí? ¿Qué puedo dominar el día de hoy más que ayer? Y en realidad el trabajo es invertido. A veces tenemos que paralizarnos, porque ese venga tu reino nos deja totalmente congelados. Porque me gusta participar y sobresalir, entonces tengo que callarme y aguantarme. Y entonces el trabajo es mucho más serio, pero más difícil dentro de mí. No quiero con esto anular todas las actividades buenas y benéficas y de buen corazón. Quiero nada más hacer el foco en la reflexión, que en realidad eso no quería Jesús y se los dijo a los fariseos. Ustedes están actuando porque piensan que por sus obras, y no es por ahí. Estar quietos y conocer a Dios, dijo David. Muy bien, Linda, gracias.
Vamos a leer la frase, la cita de 1 de Juan 3:5. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó